El Bada de hoy vuelve por sus fueros, vuelve a hablar de esas películas de la Universal que queríamos recuperar este ciclo, cosa propuesta por mí, porque soy así. Y me gusta traer cosas siempre de gente muerta, por favor. A mí las cosas actuales y con gente viva no me interesan. Esta película realmente es de gente muerta. Sí, mucho además, ¿eh? Fuerte, gente muerta fuerte. Varios. Y bueno, ¿qué película traemos hoy? Pues efectivamente, esto una de Semana Santa, porque con esta música, tío. es una saeta, ¿eh? Total. ¿Qué va? Esto vale para una película de romanos, esto vale para todo. También. Bueno, Doctor Frankenstein del año 31, ojo, que no es poca cosa. Del mismo año que Drácula, que la hicimos el programa anterior que hablamos de la Universal. Se hizo el mismo año. Ha pasado un tiempo. Y con actores que participan en las dos películas también. O sea, esto... una de las cosas que hablábamos antes de empezar era que se nota la diferencia de presupuesto. Drácula fue bastante austera, dentro de que era una obra bastante magna, bastante grande y que tenía interés que funcionase bien, pero se le recortó mucho el presupuesto. También es verdad que se hicieron dos películas por el precio de una. Y tuvieron que pagar a la viuda de... Sí, efectivamente. Y Frankenstein yo la estaba viendo y no la recordaba tan grande, ¿no? Con tantas cosas. Luego ese paseillo por el pueblo con tanto extra, los escenarios, que es verdad que se nota que son escenarios muy de teatro, muy teatrales, pero están bien hechos, están bien acabados y además son funcionales. O sea, me gusta. Además tiene mucha estética de ese cine alemán. Se nota esas luces y sombras duras. Está bien trabajado. Me gusta bastante y no la recordaba así. Ahora iremos hablando de ello. Antes de entrar en harina, Luis Sebastián, buenas tardes. Hola, buenas. Fede Zaragoza, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Y Daniel Morillo, que nos habla aquí a los mandos. Hola, pues... monstruos. Y Baders, los dos. Pues eso, era un poco esta intro así, ideas generales. ¿Recordáis cuándo empezasteis a verla? ¿Cuándo fue la primera vez que la visteis? Yo fui al estreno. ¿El año 31 no creo? Asistió don Niceto Alcalá Zamora también, primer presidente de la República Española. En 1931 estábamos todos allí. Está bueno, realmente la estrenaron en España en el 32, pero estuvimos haciendo cola para comprar las entradas. Sí. Entre las masas populares que aclamaban a la República estábamos nosotros comprando entradas. Yo es que recuerdo que empecé a ver las películas de la Hammer, iba a decir, de la Universal, y fue como empezar a ver una, a ver dos, a ver tres, o sea, de esto que digo, hay más de esto, quiero ver más, las quiero ver todas. También era aquella época de RKO, las películas también de King Kong, todas estas, ¿no? La época aquella en la que empecé a ver todas esas películas y era una detrás de otra, y no diferenciaba en aquel momento si eran de una productora o de otra. Pero sí que empecé a verlas todas y claro, ya con el tiempo empiezas a aprender, ¿no? A ver y a decir, vale, esto es de este, es del otro. Aprendes directores, aprendes actores, repiten, luego buscas películas de los mismos en un sitio y en otro. En este caso James Whale, tenemos aquí en dirección a este Frankenstein. Y claro, yo no podría decir cuándo la vi por primera vez, pero sí que la época, esa adolescencia, preadolescencia en la que en la tele pillas una vez una de esas películas, la ves. Esta no. No esta, sino en general. Y luego ya empiezas a buscarlas. Y de hecho, como podéis ver aquí, traigo La Momia, que la tengo en DVD, doble DVD con sus extras y tal. Pues igual que esto, tenía VHS en los que me había comprado, tenía toda la colección de la Universal, la tenía completa. Y claro, me las veía y reveía una y otra vez. ¿Vosotros tenéis algún recuerdo de cuándo la viste por primera vez o cómo fue esto? Sí. Venga, claro, tú eres ochentero, tío, y claro, entonces pues el videoclub ya estaba en su máximo auge y tenías acceso. No, sí. Yo recuerdo haberla visto a finales de los 80 o principios de los 90, por ahí, que es cuando llegó a los videoclubs. Antes esta peli era inalcanzable, se estrena efectivamente, como contaba el Fede, a principios, en marzo del 32. 4 o 5 meses después que en Estados Unidos. Pensaba que ibas a decir 4 o 5 meses después de nacer nosotros. 4 o 5 meses, es verdad, tío. La estrenaron en Barcelona, en el cine... Bueno, pues en un cine, joder, de Barcelona. Bueno, aquí a España... En el Capitol. Aquí a España, según tengo ya apuntado, llegó el 6 de marzo del 32. Eso es, en marzo del 32. Sí. Exactamente. Y llegó además en inglés, sin banda sonora. Sí. En fin, me imagino que había un explicador allí explicando las cosas. Sí. Pero
pero bueno, así llegó. 2 meses después se estrenaba en Madrid. Pero lógicamente ese pase no lo vi. Luego se reestrenó una productora que desapareció, hacía más distribución que otra cosa, que era Orion. La volvió a reestrenar, sesión doble, en el año 65. Sí, pero tampoco la vi. Yo ahí posiblemente sí. Pues yo recuerdo a los 10 o 12 años, seguramente una sesión. Mi madre no le gustaba de este tipo de películas, pero a mi padre sí. Y mi padre nos llevaba a mí y a mi hermano mayor, que éramos los más mayores de la casa y que éramos los únicos posibles acompañantes. Y entonces seguramente fuimos entonces, porque yo luego la he vuelto a ver en televisión y recordaba... No, en televisión no. Pues entonces... Televisión no la han pasado. Pues entonces lo que recuerdo es del cine, y recuerdo escena por escena. Me acuerdo, cuando la he vuelto a ver ahora, me acordaba muchísimo de ella, muchísimo. A ver si la estás confundiendo con la de Mel Brooks, ¿eh? Creo que no. No, seguro que no. Y no, hay que hay cientos de Frankensteins. Claro. Hay montones de películas. Esta no ha pasado por la tele. Es difuso. No, yo juraría que la vi en cine. Es difuso saber a qué Frankenstein corresponde lo que tú recuerdas. Pero yo Igual que los Drácula, yo estoy casi seguro después de verla que la vi en cine y sobre esos años. Que eran mis 12 años, una cosa así, que iba yo mucho al cine con mi padre por cosas de la vida. Eso es el siglo pasado, ¿eh? Eso es y casi del otro. Es terrible. Yo la pillé videoclub ochentero, y por eso tenía un recuerdo de ella como una película desvaída, sí. Sin mucho valor y tal, porque venía en un lote de esos de fin de semana con los amiguetes y tal, que te haces tremenda sesión y realmente lo que menos importaban eran las pelis, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía un recuerdo muy desvaído de ella, y no la había vuelto a ver. Realmente esta peli es difícil de encontrar si no la buscas en físico. Hasta ahora, y me ha sorprendido. Y yo, coño, pues, y está bien remasterizada, pues está muy bien. Se ve bien. Pues está muy bien, la verdad es que está muy bien, me ha gustado mucho. No la había visto yo, eso, tenía un recuerdo, creo que lo habíamos comentado, un recuerdo como de una peli menor, francamente menor. Bueno, pues no. A mí lo que me pasa es que como sí que he visto más veces La novia de Frankenstein, que también la traeremos, tenía muy difusa la línea entre la 1 y la 2, ¿no? O sea, no tenía claro qué escenas correspondía a una cosa o correspondía a otra. Sí que sabía, pero claro, hacía tanto que no veía la 1, la 2 sí que la he visto más veces, y tenía ese punto que no sabía muy bien a qué. Y también, pues como la novela se parte en dos y la 1 es la primera parte de la novela y la 2 es la segunda parte. La segunda parte es más fiel a la novela. Sí. A la novela de Frankenstein. Tiene más de la novela. Sí. Esta es que tiene, no tiene bueno, nada. Esta tiene muy poco. Aquí no habla, cosa que en la novela sí que hablaba. Y el listísimo, además. Sí. Entonces, sí que yo tenía me perdía, ¿no? Y claro, ahora al verla ya he centrado un poco más el tiro, ¿no? Ahora ya sí que recuerdo más qué escena corresponde a qué película. Yo, con miedo a equivocarme, desde luego, pero yo creo que la que vi fue esta. Y lo recuerdo por un detalle muy tonto. A mí me pareció fastuoso el vestido que lleva la novia, la prometida de Frankenstein, la primera vez que aparece, que es un vestido rarísimo, seguramente muy de moda en los años 31, hecho como de capitas y con muchas capitas de encaje que van cayendo. Y me extrañaría mucho que llevara el mismo vestido en la segunda, pero bueno, nunca se sabe. A mí me suena mucho. El vestido de la novia es icónico, tío. Eso es ya llegaremos a la segunda, ¿verdad? Sí, ya que hablábamos. Icónico total. Ya que hablábamos de los estrenos y tal, y lo tengo aquí delante. Se estrenó en el 31, el 19 de noviembre. Hubo un preestreno en Michigan, en Detroit. Luego ya el estreno oficial fue el 21 de noviembre del 31. Lo que decíamos, luego ya el 20 de enero del 32 en Londres. El 6 de marzo en España. Y luego me he encontrado por ahí, que me ha sorprendido bastante, el 5 de octubre de 2025, o sea, hace nada, se ha reestrenado en los Feliz Theater en Los Ángeles, California, en el festival Beyond Fest, que lo promueve la plataforma Movie, y está por en medio American Cinematheque, que es bastante importante en Estados Unidos, es una organización sin ánimo de lucro que protege todas estas cosas y tal. Y bueno, y este festival es sobre todo de cine de género y promueve pues todo esto. Y es bastante grande, de hecho es el más grande de Estados Unidos. Y claro, recuperan cosas como esta. Y estaba Bugonia y habían un montón de películas, pero estaban antiguas y modernas. Y recuperan y hacen charlas, etcétera. O sea que encontrarte que 2025 todavía están reestrenando esta película, de las muchas que hay, eligen esta, entre muchas otras. Bueno, pues creo que algún tipo de importancia tiene para recuperar y hablar de ella.
Pues hablons. Me parece bien. Como decíamos, James Whale, director de la película, no fue el primero. Hubo otra gente que estuvo antes para dirigirla, pero bueno, James Whale se quedó con ello. Bastante reconocido por muchas cosas fuera del cine. Quien quiera ver la película Dioses y Monstruos, ahí se habla precisamente de la figura de James Whale. Buena, a mí me gustó, buena película me parece. Como ¿la habéis visto vosotros, Dioses y Monstruos? No, sí, hace tiempo. Es una muy buena película. A mí me gustó, sí. Ian McKellen era, ¿no? Creo recordar. Ian McKellen, sí, señor. Eso es. Y Brendan Fraser. Sí, eso es. Eso también estupendo, por cierto. Sí. Tenemos el guión a Francis Edward Farrago, Garrett Furr y Robert Florey en el tratamiento, que está sin acreditar. Y John Russell también sin acreditar. Que esto es una cosa que quería decir. En esta película los cartelones de rótulos son muy pequeños y hay muchísima más gente detrás trabajando. Lo digo porque me metí en IMDb, empecé a mirar todo el personal que ha trabajado en la película y el 80-85% está sin acreditar. Sí que es verdad que en IMDb aparecen, y es bastante fiable la página porque es una cosa que rellenan las propias productoras, entonces es bastante creíble que sí, pero no aparecen en los cartelones de la película. Por lo tanto, esto es una práctica bastante habitual en los estudios de la época. O sea que tampoco hay que poner el grito en el cielo. Pero bueno, quiero decir que había mucha más gente de la que aparece. Y cuando decimos Robert Florey sin acreditar tratamiento, quiere decir que Robert Florey la iba a dirigir, pero bueno, hubieron ciertos problemas y al final se echó a un lado y entró James Whale. En producción tenemos a Carla L. Jr. Sí, pero también se fue un poquito mosqueado porque no tenía a su actor también, él. Sí, lo peleó. No quería Karloff, no quería. Claro. Sí. En fin, un poco tiquismiquis. Bueno, y está la prueba de cámara de Lugosi también, que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver. Sí, efectivamente. Y menos mal, ¿eh? En la música tenemos a Bernard Cohn, también sin acreditar. En el maquillaje a Jack Pierce, también sin acreditar. En sonido, C. Roy Hunter, que está como supervisor. Luego William Hitchcock, que es el que registraba el sonido, sin acreditar. Y Jack Foley. En Jack Foley creo que nos podríamos parar un poquito. Podríamos hablar de él, ni que sea un poco por encima. Que Jack Foley tiene un nombre que para mucha gente vinculada al cine, pues igual le suena, ¿no? Explica lo que es el Foley, lo explico yo, cómo lo quieres hacer. Explica. Sí, ¿traes cerveza tú entonces? Yo traigo. Vale, tenemos aquí al aguador. Al chico de los recados, llamamos a las cosas por su nombre. Ojo con la doble puerta, ¿eh? Bueno, pues el Foley, efectos de sonido de sala, esto es un arte que se inició precisamente en este año y en esta película, el año 31, que no es que no existiera, pero digamos que el que asentó la base de esto ya era este Jack Foley, y que no tiene nada que ver con Eddie Murphy de Axel Foley, no tiene nada que ver. Los chistes malos nos gustan, así que... Y bueno, a día de hoy se sigue llamando también Foley, y es precisamente por este hombre que estaba en esta película. De hecho, me sorprendió cuando estuve buscando información sobre Jack Foley que solo tiene 8 películas. Pensaba que iba a ser de estos técnicos que tenía 100 títulos o tal. No, tiene 8. Y de hecho, te voy a decir unas cuantas de ellas, porque, por ejemplo, El Fantasma de la Ópera del 29, que era muda, aunque tiene su parte hablada, ¿no? Que ya hablamos de ella en la película y de que se dobló después, bueno, con aquella parte arcaica, ¿no? De cómo doblar aquello. Estuvo en Drácula del 31, estuvo en esta película, ese de Dr. Frankenstein. Pero es que salta desde el 31, 40 y pocos, hasta el año 59, con Operación Pacífico, una película que, de hecho, aquí tenemos Operación Pacífico, Cary Grant, Tony Curtis. Tengo aquí el Blu-ray en la mano ahora mismo. Dirigida por Blake Edwards. La compré por Blake Edwards, claro. Y resulta que ya Foley está aquí, pero es que la siguiente que hizo ya es en el 60, Espartaco, y se ha acabado. No tiene más. En total son 8 títulos. Aquí he dicho 5 por ahí. Pero es que no tiene mucho más. O sea, me sorprendió eso, que no tenga más presencia y haya marcado tantísimo lo que es el sonido en el cine. Y además lo definió él y lo trabajó él. Entiendo, no lo sé, pero porque no he llegado a profundizar más en la figura de Foley, pero entiendo que haría muchas otras más cosas vinculadas al sonido, aunque no sea hacer películas. Yo creo que estuvo en investigación, trabajaría para Universal y para otros estudios investigando cosas, ¿no? Sí que me gustaría otro día, si eso, en el Bada, en un magazine de los que hacemos habitualmente, entrar más en la profundidad del personaje y ver qué hizo exactamente, pero para la película tampoco quería andar mucho más porque
vamos a hablar de la película realmente, entonces no quiero aburrir con este tema. Pero sí decir, bueno, pues el Foley, ¿qué es? Es eso que empezó en las radios, en los años 10, 20, 30, en los que había alguien que, cuando había una radionovela y este tipo de cosas, pues entra por la puerta, eso ya el sonido de puerta. Bueno, pues había una persona que tenía una puertecita pequeña y hacía el sonido de la puerta. O hay pasos y había una persona que hacía pasos. O hay lluvia y movían ese metal que hacía ruido de lluvia. Bueno, pues todo eso es el Foley que se trasladó al cine. Y de hecho, Universal, cuando se estrenó la película El cantor de jazz, dijeron, tenemos que hacer algo, como ha hecho Warner, como el cantor de jazz, porque el sonido es lo que lo va a reventar. Bueno, pues cogieron y como querían ser competitivos, hicieron Showboat, que era una película en la que Jerome Kern ponía la música y Oscar Hammerstein el libreto, o sea, ojo, vaya dos. Y iba a ser muda, pero justo cuando se estrenó el cantor de jazz dijeron, no, vamos a hacer un musical. Y a todos los técnicos que tenían por allí cerca dijeron, bueno, ¿quién sabe cosas de sonido? Y fue tal cual como esto, así de cutre. Y los que eran técnicos de sonido se acercaron y dijeron, yo sé de esto, yo sé del otro. Y ya Foley estaba entre ellos y empezaron a trabajar en esto para hacer ese Showboat sonoro. Así ¿Sabes que precisamente James Whale tiene un remake del Showboat? Sí, en el año 36. Sí, efectivamente. Sí. Así que, pues esto es un poquito la historia iniciática de Jack Foley y lo que es el Foley en general. Y quería dejarlo ahí porque no se habla nada. Es lo mismo que cuando se habla del doblaje en España y tal. Esas cosas que están como muy ocultas, que nadie comenta nunca. Bueno, pues el Foley es esto, los efectos de sonido de sala y hay que hablarlo. O sea, creo que por lo menos darle un poquito de luz siempre está bien. Yo todavía creyendo que el folio era con lo que yo escribía en el folio, fíjate, tío. ¿No? Vamos a ver si el aguador ha hecho bien su trabajo. Vamos a ello. A ver. El aguador. Sí, efectivamente, bien. Ha ido bien. Está bien, tampoco ha sido muy complicado, ¿eh? Lo tenía ya preparado, fresco. No es la primera vez que lo hace. Claro, Encima, quítame mérito encima. Que vienen como locos, mira lo que he hecho, joder. Bueno, pues como he hecho en otras ocasiones, tenemos 1830 metros de película en 8 rollos. Fíjate, que esto le gusta a Luis. Que los tenemos por aquí revueltos, a ver si los ponemos en orden. 1830 Porque así no hay quien metros. se aclare. Ojo, no son pocos metros. Claro. Se hizo en negativo de 35 milímetros, la mezcla de sonido en mono en Western Electric Sound System. Esto lo dejo para los que sean un poquito técnicos y les gusten estas cosas. Bueno, ahí lo dejamos. Localizaciones, pues tenemos, se rodó en Malibú del Lago con la Niña, por ejemplo. Little Europe en Universal Studios. Tribunal de los Milagros en Universal, que es la escena del padre llevando a la hija cuando la tiene muerta en los brazos y tal. Bueno, pues el Stage 12 en Universal Studios, Laboratorio de Frankenstein, demolido en 2020, o sea que ha aguantado hasta hace nada. Sí, se ha rodado mucho en él. Sí. San Fernando, el Valle de San Fernando, Agua Dulce, Pasadena, etcétera. Agua Dulce no aquí en España, es otro Agua Dulce, no os equivoquéis. Y las fechas de rodaje tenemos desde el 24 de agosto del 31 al 3 de octubre del 31. Un rodaje rapidito, relativamente rápido. Y he hecho una cosa que es, el presupuesto que tenían para la película era $262.000. Y digo, ¿cuánto es esto a día de hoy? Bueno, pues equivaldría a unos 5 millones de dólares. Nah, capas. Y, ojo, que recaudó 12 millones de dólares en la época, que equivaldría ahora a 235 millones en 2026. Bueno, Así que sería es una una producción de bastante bajo presupuesto y que recaudaría una burrada, que es lo que hizo también en su época, porque bueno, aunque es mucha menos cantidad, 12 millones de recaudación, en aquella época era mucha pasta, ¿no? Así que serían superventas, como pasa ahora con las películas de Marvel y estas cosas. Lo fue. Funcionó muy bien, inexplicablemente, con todas las mutilaciones que le hicieron y la cantidad de problemas que tuvo en postproducción, pero funcionó bien, la respuesta fue buena. De hecho, Frankenstein sigue ahí exactamente igual que sale en esta película. Se sigue vendiendo merchandising de todos los colores con esa misma imagen. El laboratorio, como decías, ha estado funcionando hasta hace un rato, y no solo eso, es que ha creado también el laboratorio del Doctor Loco. Todos los que hemos ido viendo a lo largo de los años están basados en esto. Entonces, pues bueno, pues sí, funcionó como un tiro. Creo estilo, sin duda. Frankenstein, todos tenemos la imagen. Es verdad que luego pues De Niro hizo de Frankenstein, ha habido mucha gente haciendo de Frankenstein, pero aún así, aunque hayan versiones modernas,
realmente todo el mundo tiene en mente ese Boris Karloff con los tornillos en el cuello, que no son tornillos. Que no son tornillos. Efectivamente, pero todo el mundo pretende recordar que son tornillos, no lo son. Realmente lo que es para controlar la electricidad, para que no entre la electricidad al cuerpo. Polo negativo, polo positivo. Efectivamente. Y ya está. Esa cabeza cuadrada arriba, tal, que se pensó para dar esa imagen de, el maquillaje, pues se pensó que igual tenía más sentido que si vas a operar tengas como esa tapa abierta, ¿no? En la que tú puedes meter un cerebro de una forma más cómoda. Y se pensó así de sencillo, no tiene mucho más misterio. Entonces, ese diseño visual se ha mantenido y se sigue manteniendo a día de hoy y sigue funcionando como un tiro. Y mira que han habido películas de Frankenstein y la gente sigue teniendo en mente ese. De hecho, la serie de los Monsters, tal, todas estas cosas se repetían ahí, ¿no? Sí, esas estéticas. Sin duda. Ese es Frankenstein. Los demás no son Frankenstein ni son nada. Ya le gustaría. ¿De qué va la película? ¿Quién se atreve a hacer un pequeño resumen de la historia? ¿O de qué va? ¿Alguien se atreve? ¿Lo hago yo? Adelante, compañeros. Estamos en directo desde el Benito Villamarín. Bueno, mira, lo digo yo si queréis. El doctor Henry von Frankenstein, que bueno, hay que decir, en la novela no era Henry, era Víctor. Y de hecho, aquí en la película, el amigo se llama Víctor. O sea que realmente aquí hay un cruce que tampoco entiendo por qué lo cambiaron. No sé si había un motivo. Yo no he encontrado en ningún sitio que comenten algo de eso. Pues probablemente, no sé si en la obra de Peggy Welling ya estaba cambiado, porque realmente el trabajo de la película se basa mucho más en la obra de teatro, que entonces estaba en boga, que en la novela de Mary Shelley. Probablemente puede ser que en la obra de teatro ya hubiera esto. Puede ser, sí. Pero no lo sé, la verdad es que no. Pues, caprichos de los productores. El doctor Henry von Frankenstein acomete un experimento tenebroso: construir a partir de fragmentos de cadáveres un nuevo ser humano. Con la ayuda de su criado Fritz, que este es un personaje que no estaba en la novela, se adentra durante la noche en los cementerios de la localidad para arrancar a los cadáveres las partes que necesita. Lo que ignora es que el cerebro que ha utilizado en su experimento había pertenecido a un criminal. Pues esto es lo que reza la sinopsis. Cerebro que roba de la universidad, nada menos. Sí, ahora ya si queréis vamos entrando al detalle de todo esto, pero bueno, así en general la historia va por ahí. Que es otra licencia de la película que no tiene nada que ver con la obra de Mary Shelley. Pero que por cierto es un poquito espesa. Bueno, hay que decir que la novela se llama Frankenstein o el nuevo Prometeo. Entramos a contar por qué o nos interesa mucho esta parte. Sí, dale ahí con el que ilustremos al personal. Bueno. Esto les vendrá bien para los concursos televisivos. Ilustrón. Así, por lo que recuerdo, el nuevo Prometeo. Bueno, pues como se llama el nuevo Prometeo es que había un Prometeo previo en la Grecia antigua, ¿no? Resulta que Prometeo roba el fuego a los dioses y se lo da al ser humano para que tenga ese avance tecnológico, ¿no? Que pueda evolucionar como raza. Esto parece que enfadó a Zeus y le dijo: pues ahora te vas a ir a un sitio muy bonito y te vas a quedar ahí muriéndote constantemente mientras... creo que era un cuervo o algo así que le comía los hígados, ¿no? Creo recordar. Sí, creo que era un águila, tío. Un águila, sí, eso, un águila. Sí. Y que cada noche se regeneraba para que al día siguiente volviese a comérselo. Bueno, pues esto es un poco la historia así en plan a rasgos generales. ¿Qué tiene en común con el nuevo Prometeo, el de Frankenstein de Shelley? Bueno, pues en este caso, en vez de ser fuego lo que roba es el poder de Dios de dar vida. Y eso es lo que en este caso nos cuenta la película, ¿no? Que él, de hecho hay una frase bastante popular en el imaginario que es cuando Henry, en este caso Henry von Frankenstein, consigue darle vida al monstruo y dice ya sé lo que se siente ser Dios o cómo es ser Dios o algo así, una frase parecida. Cosa que aquí no vimos hasta hace un cuarto de hora porque no estaba en la película. Sí, se cortó. Pero sí que se conoce la otra, que esa ha salido en cientos de películas, además ha sido imitada, cachondeada y de todo. Él está vivo, it's alive. Eso ha salido pues desde Los Simpson hasta South Park y yo que sé, en todas partes. Y la de Mel Brooks también. Claro, también, en cientos de series, en Friends, montones. Eso es lo que vimos aquí en España. De entrada, lo de Dios aquí, pero bueno, ¿qué te has creído? Yo la película hasta ahora la conocía, ¿no?
Claro, eso estaba cortado ya directamente desde la Universal. Eso ya lo cortó la Universal. Aquí cortaron la escena de la niña. O sea, yo esa la he visto ahora, viéndola esta semana pasada. Hasta entonces no la había visto. Había oído hablar de ella, pero no la había visto. Ya que hablas de la escena de la niña, cuéntala, ¿cómo es? Pues es una niña muy mona que está allí con sus florecillas. Esa es otra de las cosas fantásticas que tiene James Whale, de las cosas que hace bien en esta peli, ¿no? Y ese juego con la inocencia y tal, y todo este rollo. Bueno, él juega con el monstruo, tiran flores al agua, las flores flotan, pero es una de sus características. Ubícala antes de decir lo que pasa, porque ya le ha dado vida, a Henry le ha dado vida al monstruo, y se escapa. Ha habido movidas en la torre esta donde están, y se en escapa. el molino. Henry se va, se escapa, tal, entonces va deambulando por ahí y llega a un lago en el que se encuentra pues una niña que estaba con su padre. El padre le dice quédate por aquí, que yo me voy a hacer no sé qué. Y entonces en ese momento está la niña sola y llega Frankenstein. A ordeñar la cabra o algo de eso. Y llega el monstruo de Frankenstein. ¿Y qué pasa? Ahora sí. Oh, porque son amiguetes, en el fondo se querían mucho. Sí, se caían bien. Y bueno, pues eso, juegan con la florecilla, inocencia absoluta. Ay, esa carica del monstruo más majo que está ahí tierno, esa dualidad que le mete James Whale. Y bueno, pues como es tan divertido, acaba tirándola para ver si flota. Sí. No, la jodido es que flotaba y tuvieron que atarla para que no flotara, tío. Tuvieron un problema ahí en el rodaje serio. Y tuvieron que atarla a la pobre cría. Al final casi se les ahoga de verdad porque no la desataban a tiempo. Minucias. La tira y no flota. No flota. Joder. Pero ahí, no es malo. Ahí esa escena a mí lo que me evoca es un poco todo lo que hemos visto previamente, que el monstruo es todo el tiempo es maltratado y tal, y llega a este punto en el que está con la niña y él es otro niño, mentalmente acaba de nacer, y creo que tienen ese diálogo tú a tú. A ver, diálogo, el monstruo no habla, pero me refiero a ese lenguaje no verbal en el que sí, la expresividad del se entienden. Está fantástico el hombre. Él y ella se entienden, ¿no? Está fantástico. Y realmente en la novela sí que el monstruo es bastante más malo que aquí. Aquí en esta película es más bonachón. Y yo creo que en ningún momento el monstruo quiere asesinar a la niña. Pero es lo que pasa. De hecho, es como que ya que la margarita flota, pues a ver si flota la niña, ¿no? De hecho, se acaban las margaritas y cuando ya no quedan margaritas es cuando la tira. O sea, él no tenía una voluntad de tirarla, pero es como continuar el juego, ¿no? Es eso que hacen los niños que no saben el límite cuál es, tienen que probar, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí un poco la escena, lo que busca. Claro, eso es, exactamente eso. Es, bueno, pues ese tono que cerca del humor negro también, que a veces Whale lo utiliza con mucha fluidez. Y sí, es ese juego de absoluta inocencia en la que no hay maldad. En la novela sí la había, la verdad es que sí que lo había muerte gratuita y tal. Está bueno, pues es simplemente una equivocación. No descubriremos jamás, yo ya he desistido de descubrirlo, cómo coño el padre que estaba amamantando sería ordeñando a la cabra, descubre que ha sido asesinada. Esto es un misterio. Lo iba a decir ahora. Esto es un misterio, pero bueno. Iba a decir ahora que hay varios sapos que tragarse en esta película muy gordos, y uno de los más gordos es este. No el más gordo, hay otros. Pero, hay otros. Pero este ya es bastante gordo. O sea, porque cuando aparece por entre todo el populacho en la boda, cargando a la niña, que la escena me parece súper potente. La escena, tío, tiene uno de los traveling mejor realizados de toda la década y la siguiente y la otra. Es fantástico como en el año 31, esta es una de las cosas que hacía bien James Whale, cómo movía la cámara el tío y que aunque suavidad manejaba los travelings, y ese es un traveling muy largo, perfectamente realizado, cómo juega con el plano, cómo juega con la angulación del traveling además, es decir, joder, brillante. Las cosas como son, brillante. Y que la emoción que le impregna el cómo está hecho ese traveling que dices. Además es un traveling out, o sea, vamos hacia atrás. O sea, avanza el padre con la niña y va el traveling hacia atrás, siguiendo el movimiento. Ahí James Whale está sembradísimo, pero es que la emoción que le imprime a eso y cómo va andando ese hombre, que además la niña está, o sea, tú la ves y de verdad parece que está muerta. O sea, cómo le caen los brazos, la postura está súper estudiado.
Y bueno, me parece... no hizo más películas, lo mismo. Bueno, pero a lo mejor no es cosa de ella. Me parece que tiene una potencia visual eso que no se suele ver y claro, también yo me planteaba, esta película, si se hiciese una escena como la de matar a la niña, llevarla en brazos por en medio de un pueblo, ¿qué tal? Se haría hoy en 2026 porque con la piel fina que hay, no sé yo si permitirían que este tipo de escenas se vean en una película ahora, ¿eh? Qué va, tío, y ahora ya, joder. Puto cine moderno metería 346 planos. 346 para Y aquí es uno largo, ¿eh? Iros al guano. Y cuando hacen cuando hacen un plano secuencia, es como que se vanaglorian de ello. Hemos hecho un plano secuencia en la película. Ya, pero es que esto se lleva haciendo desde el año 30, incluso antes. O sea, se ha hecho siempre. Otra cosa es que es complejo, es difícil de hacer, pero se ha hecho siempre. No es una cosa moderna, ni que se haya dejado de hacer nunca, que nunca se ha visto. Es que se ha hecho en todas las épocas del cine y cuando lo sabes usar bien, luce muchísimo. Pero hay veces que lo hacen y dices, ¿para qué has hecho esto cuando lo podías haber resuelto con un plano contra plano? Y te hubiese quedado mejor. Te has complicado en algo que realmente no te aporta nada. Pero mira, lo hacemos en una toma y nos vamos para casa, que es que de verdad. Claro, eso también. Hombre, eso te evita montaje. Eso es evidente. Venga, tira. Pero la complejidad de un plano secuencia, si no tiene la emotividad, por ejemplo, como en este caso, el llevar a la niña, transportarla y tal, como pasa aquí, no le veo, no sé. O sea, lo ves en Berman o lo ves en otras películas de Iñárritu y es que funciona como un tiro. Pero, bueno, aunque ahí también es verdad que hay mucho truco, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, sí. El efecto que causa el plano secuencia cuando está bien hecho es bonito, está guay, pero que no es necesario hacerlo cuando no te aporta nada. Entonces, eso es un poco lo que yo veo, que la gente se confunde. Ahí está, ya hay mucho truco, efectivamente. Nosotros hemos conocido gente que se creía que Berman estaba hecho en un plano. Sí, no, sí. Con esto es una pista. Claro, dice, no, pues no. Que ojo, no me molesta que haya truco, ¿eh? O sea, quiero decir, si está bien hecho... Si está bien hecho, para eso la técnica, para eso es. La soga tiene sus 4 o 5 cortes y no pasa nada. Y está bien, y la película funciona como un tiro y se ven los cortes clarísimamente, tanto los que están disimulados como los que no, porque hay planos de corte de plano contra plano que también lo hay, aparte de los cortes disimulados, y no pasa nada, pero es que narrativamente funciona como un tiro esa película. Entonces no me importa ni que sea plano secuencia ni que haya cortes, siempre que tenga algo que ver con lo que estamos contando. Claro, si es que la técnica está para resolver, claro. para que puedas resolver algo. Este señor lo tenía muy claro. Will, y curiosamente es un tío con cero formación cinematográfica, ¿no? Es un tío que viene del teatro, con una formación muy de teatro, de rebote, campo de concentración, se aburre uno, monta un grupo, esas cosas. Y bueno, pues luego engancha en Londres, consigue ir enganchando. Yo decía que Hollywood se lo lleva para dirigir esta película porque tenía un tremendo éxito en Londres y tal, no, que coño, se fue a buscarse la vida, no jodamos ahora, la hostia. Claro. Pues como Antonio Banderas. Qué leche. Con una mano delante y otra detrás. Esto es así, y de hecho empieza a trabajar allí como director de diálogos, es precisamente porque viene del teatro y porque tiene esa edición inglesa tan maravillosa. Él siempre fue como si fuera un noble, un aristócrata, aunque estuviera pelado. Lo era. Entonces, pues joder, tenía buena presencia y caía bien. ¿Por qué empieza a dirigir? Coño, pues porque empieza a trabajar con Howard Hughes. Precisamente, ojo, sí, ese, justo, que le gustaba mucho el cine, iba de director, iba de productor. Y la velocidad también le gustaba. Claro, pero le gustaba más la velocidad, las fiestas y las actrices que ir al rodaje. Sí. Entonces... Lo puedo entender, ¿eh? Claro. ¿Qué pasa? Pues que James Whale acabó dirigiendo gran parte de las secuencias de las pelis de Howard Hughes, especialmente Los Ángeles del Infierno, que es una peli que no está mal, ¿no? Es del 29 y dirige un montón de... No está acreditado. No lo busquéis porque no está acreditado. Bueno, pero dirige prácticamente la peli. Y es ahí donde sale como director de cine, porque estas cosas en Hollywood se subían. Aunque no estés acreditado, se sabía. Y en las películas de estudio sí, era muy habitual esto. Claro. Ahí sí le llama a la Universal. Después de eso, de Los Ángeles del Infierno, sí le llama a la Universal para hacer esto cuando se les cae todo lo que tenían previsto, pues se les cayó todo el sombrajo. Bueno, teníamos, como directores habían barajado a George Melford y a Robert Florey, que ya lo hemos dicho antes. George Melford, que venía de rodar la versión española, y de hecho había hecho ya varias versiones españolas de películas de la Universal, y la de Drácula me refiero, que lo hablamos en el programa anterior.
y se les cayó, entonces entró por eso James Whale. Sí. Entró James Whale y entró Boris Karloff. Entró todo el lote. Que mira, joder. Boris Karloff, ¿quieres que hablemos un poquito de Karloff? Boris Karloff. Ese señor... Una pregunta. ¿Por qué está el nombre de Boris Karloff? No está el nombre de Boris Karloff en los... Pone interrogantes. Está un interrogante. En cambio, en el final sí que está ya Boris Karloff. Yo no he encontrado nada que me comente ese tema, pero intuyo que lo que no querían era poner el nombre al principio. Que era como jugar... La sorpresa. Jugar al despiste, sí, la sorpresa. Es Intuyo como que va por ahí. Torrente, que no quería distribuir nada, ni que sí. NAI, ni que... Sí. Es exactamente la misma jugada, es una jugada de marketing Torrente 6. primitivo. Sí. Una jugada de marketing A mí primitivo. me ha parecido eso, muy primitivo, y me ha chocado por eso, vamos. Porque además ya en Estados Unidos ya se había distribuido un montón de publicidad, un montón de afiches de mano, de carteles, en los que se anunciaba precisamente Foley y Bela Lugosi. Y eso estaba ahí ya. De hecho, aquí en España, la publicidad que nos llega a España cuando se estrena son esos viejos carteles, en los que hay que tapar como se puede eso para ponerlo nuevo, y luego encima están muy cuajados de imagen. Y como aquí a la película se la llamó el doctor Frankenstein, el hombre que inventó al monstruo, que creó al monstruo, pues no cabían ni las letras, ¿no? Era una verdadera pena aquello. Pero me imagino que viene de ahí, de haber dado mucha publicidad a ese Boris Karloff, y ahora, a ese Bela Lugosi, y vamos a meter a un Boris Karloff que entonces era un perfecto desconocido. Sí, era un perfecto desconocido que ya tenía en su haber, pues creo que como... Pero que es francamente joven. 30 ¿no? películas, 40 sí, 30, películas. 40 pelis. Ya había hecho un montón de cine. Sí. Pero muy joven. Sí. Relativamente, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, cuando lo veamos en La momia, el envejecimiento que le hacen, que es flipante, que está cómo se le arruga y se le cuartea la piel, ahí no era tan mayor. O sea, y está súper logrado. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Boris Karloff, que aquí hace del monstruo, hace un personaje, yo creo que bastante infantil, bastante pueril, pero como llevaba un maquillaje que estaba muy, muy trabajado, muy, muy bien hecho, que teníamos en el maquillaje era, lo tengo por aquí apuntado el nombre, a Jack Pierce, eso, que también está sin acreditar. Bueno, Jack Pierce es una de esas figuras del maquillaje clásico que todo el mundo vanagloria y tal. De hecho, oyes hablar a Tom Savini, a todos los maquilladores actuales y de los 80, Sí, y todos hablan de él como un dios. Bueno, que además tuvo un final bastante lamentable, porque al final de su vida quedó muy olvidado, ya nadie se acordaba de él. Pero no dejó de trabajar, estuvo siempre en televisión, ya en su última etapa trabajaba en televisión, en series y tal, bueno, pero quedó como un poco relegado, ¿no? Fue un poco superado por los jóvenes que venían apretando fuerte, pero que todos ellos mamaban lo que había hecho Jack Pierce. El maquillaje de Jack Pierce para este Frankenstein, o bueno, monstruo de Frankenstein, lo que tenía diferente de muchos otros que se han visto, porque luego han habido películas posteriores en las que Frankenstein ya no era el maquillaje que hacía Jack Pierce, sino que era máscara directamente. Por ejemplo, en una de ellas creo que era Bela Lugosi el que llevaba la máscara directamente. No tenía esa flexibilidad, ni esa forma de actuar, ni esa naturalidad que le daba Boris Karloff a este personaje, porque se marcaba casi 12 horas de maquillaje en los que le iban poniendo pelo a pelo, piel a piel, todo en la cara, para que todo eso que tenía puesto delante y tuviese ese semblante monstruoso, estuviese sobre los músculos de la cara de Karloff para poder actuar. Han habido Frankenstein posteriores, diferentes actores, incluso el hijo que hacía en El Fantasma de la Ópera. Sí, Lon Chaney. El Lon Chaney Jr. también hizo otro Frankenstein. También tuvo este problema de que no era un maquillaje tan puesto sobre la cara, que tampoco podía tener expresiones como tenía Karloff en esta película. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una escena ahora, mira las expresiones, es que puede actuar con cada uno de los músculos de la cara, precisamente por eso. Lo de los ojos, por ejemplo, ese párpado, esos dos párpados que tienen, no son suyos, son falsos. Se los puso Jack Pierce para dar esa sensación como de que está un poco ido también, ¿no? Y para evitar que abra totalmente el ojo. Sí. Siempre permanecen un poco semicerrados, pero sí son dos párpados de cera que desde luego cuando le acercan la antorcha se veía. Pero es que es eso, o sea, le hacen un primer plano
y pinta a que parece su cara. Ese era muy bueno, ese que acaba de pasar es muy bueno. No es esto que tú lo ves y dices se ve la máscara, no, es que parece cara de alguien, no parece un maquillaje, parece real. Y está muy bien hecho y creo que funciona como un tiro este maquillaje. ¿Cómo lo veis? Sí, no, sin duda que eso es icónico, tío. Es que dices Frankenstein y ves eso, ves exactamente eso, ¿no? Pero, Eso es que además es expresivo. Sí, es que con esos kilos de claro. maquillaje en la cara es enormemente expresivo. El tramo de la niña está muy bien, o sea, sonríe, deja de sonreír, Sí. abre más los ojos o cara de asombro. Son cosas muy difíciles de hacer con esa cantidad de maquillaje encima. Hay una fantástica dirección de actores, tío. Si te das cuenta, Sí. hay una diferencia tan brutal entre Colin Clive y Boris Karloff. Colin Clive es súper exagerado, dramático, caótico, brutalmente, y Karloff totalmente contenido, está muy contenido, aunque Sí. siempre está contenido, está lenguaje estupendo. corporal al mínimo, Sí, pero lo justo. pero enormemente expresivo. Ahí está el gran actor, vamos. Sí, Claro, sí. contenido, pero ser muy expresivo. Creo que además de un gran actor, yo veo creo que lo que hay es una dirección de actores fantástica, porque además por un lado tenía que controlar a un borracho como Colin Clive y le saca partido, un alcohólico perdido que llegaba al set absolutamente torrado y le saca partido, y por otro lado tiene que controlar la expresividad de Carlos, que es muy expresivo, lo hemos visto en otras películas, y en cambio rebajarlo hasta ese mínimo, hasta ese... A un nivel muy simple, muy primario. Pero además es que creo que conceptualmente es acertado porque no se dice mucho, pero realmente si tú piensas en el monstruo de Frankenstein, es que es un recién nacido. De hecho, me recuerda mucho a lo que pasa en Rocky Horror Picture Show, cuando el varón era Frankenfarter, cuando Frankenfarter le da vida a la criatura anda como un bebé. O sea, va con los brazos así abiertos, andando como de forma errática y tal. Y creo que esa es la idea real. O sea, realmente, aunque es verdad que es un cuerpo de persona adulta, es un cerebro que ha metido de alguien que tal, pero aún así es alguien recién nacido. Entonces, la forma en la que anda Karloff, la forma en la que actúa Karloff, creo que es acertado que sea así. O sea, tú le ves andar y es como que se le va el cuerpo, ¿no? Es como que va a correr, pero no corre. Da esa sensación. También tuvo luego problemas físicos durante ya prácticamente Sí, pero eso por cargar a Colin Clive. Y por cargar con el traje y las botas pesaban 30 y tantos kilos, solo las botas eran 5 y pico kilos, y el traje iba cargado precisamente para obligarle a adoptar esa postura para adelante, a hacer ese movimiento para ir obligado, ¿no? Entonces, está muy cuidado, muy pensadito, ¿no? Para que funcione así. Un documental Making of que la hija concretamente hablaba de esto que estás diciendo ahora. Hemos visto el mismo, ¿no? Me parece. Sí. Hablaba de esto, de que... Sí, ¿cómo se hizo? Sí, el Making of. Un título así de... es un documental de estos oficial que va en el Blu-ray, DVD, sí. Sí, eso es. Pues la hija hablaba de esto, de que su padre, después de Frankenstein, por haber cargado a Colin Clive, lo que dices de la ropa y tal, que arrastró toda su vida una lesión que, bueno, le impedía hacer cosas. No es que tuviese una mala vida, pero que sí que le dejó lesiones, ¿no? De por vida. Así que hay una entrega en Karloff, en este personaje, que según vas viendo, porque también en ese mismo documental lo comentan, pues eso, cuando Lugosi lo hizo, cuando otros actores han hecho también este personaje, que todos pedían que los maquillajes no durasen tanto en hacerse, no llevar ciertas cosas, no hacer esto, no hacer lo otro. O sea, Karloff, no sé si por inconsciencia o desconocimiento o porque de verdad que amaba el personaje, se dejó aquí la piel y se dejó incluso parte de su espalda. Karloff, tío, sí que efectivamente trabajaba, estaba en los estudios, pero su primer protagonista se enamoró de ello y de hecho Karloff aquí cobraba la irrisoria cantidad de 500 pavos a la semana. O sea, que encima era el que menos cobraba de todo, el que más turre lleva y el que menos cobra, ¿no? O sea, joder, ¿por qué se emborrachaba Colin Clive? Porque ganaba una pasta y podía, a este no le llegaba, joder, con el menú del día ya iba que... Bueno, hay una historia que cuentan que eso también se cuenta en el documental, así que lo daremos por válido, no sé, porque es verdad que estas cosas también hay que cogerlas un poco con pinzas, ¿no? O sea, cuando cuentan historias de cómo fue, de cómo pasó, bueno,
es posible que sea, pero yo voy a contar la que he oído en el documental y ya cada uno que crea lo que quiera. Según parece, estaba Boris Karloff en los estudios comiendo en uno de los comedores que tienen allí y James Whale pasó y lo vio. Y le vio como unas actitudes para el personaje y se lo ofreció. Entonces le hizo las pruebas y tal. Es como todo muy fortuito, ¿no? O sea, como que pasó todo de forma muy fortuita. No sé hasta qué punto si Karloff fue o no, si buscó el papel. Bueno, esto es lo que se cuenta. Ya cada uno que se crea lo que quiera. Lo cuentan en el documental y lo dan por válido. O sea, que yo no puedo decir lo contrario. Sí, vaya usted a ver. Que Karloff se movía por los estudios, es cierto, Sí. y que tenía sus papelicos y sus cositas. Este tipo de historietas suelen ser Claro. bastante... Es que es todo muy romántico, ¿no? Bastante, en fin. Todo sí. como muy bonito, muy romántico, muy edulcorado. Entonces, cuando es tan así, a veces dudas. Dices, no Sí. sé. O Sí, sea, John sí. Wayne repartía flores en los estudios cuando John Ford le vio para hacer La diligencia. Pues se cuenta que sí, pero Claro. yo qué sé. Claro, y Harrison Ford estaba clavando un pano. Claro, era carpintero. Dándole martillazo allí de que se calle aquel. ¡No! ¡Que venga! Se cuenta que sí, Joder. y puede que sea verdad, pero no lo sabemos. Entonces, Pero sí, está Bueno. un poco, en fin, qué bonito es Hollywood. La mitología, Qué claro. bonito es claro, Hollywood. y puede que sea verdad, pero es que yo no puedo confirmar ni desmentir. Queda bien. Igual era sobrino de su cuñada. Claro, es que, Pero queda bien. que al final, para mí, lo que realmente prevalece de todo esto es si el resultado ha sido bueno, me da exactamente igual. O sea, cómo haya llegado a ese papel. Si está bien, a mí me da igual. Sí, no, indudablemente Whale es un hombre de teatro acostumbrado a la relación muy cercana con actores y ver cómo se desenvuelven, entonces, pero de ahí a que te parezca fantástico un tío que se está comiendo un filete empanado, Sí. pues, en fin. Hay un paso, sí. Bueno, influencias que tenemos para esta película, o que decían que habían, pues está por ahí El gabinete del Dr. Caligari del 20, El Golem del 20 también, Metrópolis del 27, y bueno, la película realmente no tiene banda sonora. Tiene el tema que hemos oído de entrada, y luego en los títulos, en los créditos finales, otro tema, y ya. Y no esperen más. O sea que... Sí, bueno, es algo habitual en la época, todavía Sí. estamos en los pañales del sonoro y ya meterte en más charcos. Demasiado que se entendieran las voces, vamos. Claro, todavía fíjate que esto es que era total. ¿Por qué en España no tiene sonido? Pues no teníamos la tecnología para poder hacerlo, entonces se hacía, creo que lo hemos contado alguna vez, que no había sonido óptico Sí. y que se hacía con unos discos enormes, como 4 veces un LP, que a base de poleas y correajes se sincronizaba con el aparato de proyección y gracias a eso pues había sonido en la sala, o sea, era el acabose. Aquí no existía cuando se estrenó la peli y se puso, ya te digo, creo que habría alguien allí con un piano o algo, no lo sé, pero era muy complejo. Entonces, bastante, como dice Fede, bastante con que hablen ya los niños y hablen a tiempo, como para meterse en bacharcos. Bueno, a partir de este 1 de enero de 2026 ya no existe el peligro de que te denuncien por disfrazarte de Frankenstein. O sea, mira qué bien. Oye, ¿Por pues qué? me alegró. Porque los derechos de autor ya se han pasado. Ya el maquillaje de Jack Pierce del monstruo cumplía justo el 1 de enero de 2026. Claro, los 75 años son, ¿no? Ahí Justo, está. clava. No, es más. Es más. Pero sí. Son 100 años, bueno. No, pero esto de 31, sí. sería- Todavía pueden... Algo menos. Estamos en 95. Sí, todavía pueden reclamar más en Estados Unidos. Claro, estamos hablando de Estados Unidos, que allí es mucho tiempo. Según tengo Pero apuntado, ya ha cumplido. Sí. Llega un momento que acaba. Mira, ahí está Mickey Mouse. Igual son 95 años, porque es lo que Sí, bueno, hace. pero Mickey Mouse, no cualquier Mickey Mouse, el primer Mickey Mouse. El primer Mickey la Mouse, imagen claro. actual de Mickey Mouse no puedes Eso es. copiarla. Que Eso es lo es. mismo que es del año 30 o del año 31 o 32, por ahí. Claro, eso es el primer O Mickey sea, Mouse de ahí seguramente también. es otra cuenta. Yo lo de los 75 años es para literatura española en España. Vamos. Claro, es España, es otra historia. A mí me han rechazado- Europa es otra historia. A mí me han rechazado traducciones porque todavía están los derechos americanos vigentes. Claro. Y Amigo. vamos, si podía haberlos pagado, pero en realidad la editorial en cuestión, claro. Mira qué mona.
Efectivamente. Ay. Sí, estamos en la escena de la niña. Ay. Quería comentar un poquito la imagen que tenemos de Fusili, que no es un no es un plato. Henry Fuseli, ¿vale? La pesadilla o el incubo, de 1781. Bueno, pues lo digo porque hay una escena en la que dejan, que eso es otro sapo que hay que tragarse, cuando Henry von Frankenstein encierra a la prometida en su habitación y le echa la llave, que dice, ¿por qué ocurre? Bueno, pues hay que tragárselo. ¿Por qué está desmayada en la cama si solo la han encerrado, no? No, pero ahí sí, porque ahí el monstruo ya es cuando está saliendo. Aquí en la imagen lo vemos que está ahí en la ventana, aquí Sí, ya es saliendo, sí. ya le ha atacado. Pero ha atacado, pero poco, porque luego se levanta Sí, estupendamente enseguida. sí, es como que ha tenido Un desmayo. Ha tenido una siesta, sí. Sí. Pues resulta que la imagen, cuando abren la puerta y se encuentran a la prometida tirada en la cama, después del ataque del monstruo de Frankenstein, Sí, tirando en una esquina de la cama. sí, la postura que tiene es la que han sacado de este cuadro de Henry Fuseli, en La pesadilla del incubo de 1781. Y de hecho, claro, dije, vamos a ver si es verdad. Lo busqué por internet, busqué el cuadro tal, y dije, pues efectivamente, es que está calcado. O sea, si no se basaron en esto, Se parece mucho. Vamos, es impepinable, ¿eh? O sea, realmente. Hombre, es una imagen un poco terrorífica y entonces seguramente les pareció que pegaba también, ¿no? Sí, no, esto, claro, es Un una trozo cosa. de esa imagen terrorífica, pero está bien. Pero que es una decisión artística, como muchas otras que habrá en la película. Arriesgada, sí. Y funciona, o sea, además es que es estética, es bonita. Sí. Cómo está en la cama, cómo está puesta. Además, fíjate, la parte del pecho, como está igual que en el cuadro. Sí. Pues lo tenemos ahora mismo delante y le estamos viendo las dos De imágenes. todas formas, esto me da pie a mí a hablar muy brevemente, porque tampoco soy un experto del vestuario. A mí me parece que el vestuario femenino en concreto está mimado, pero mimado, con una delicadeza. Es muy parecido al que lleva. Sí, incluido esto. Quiero decir, a ver, yo no he encontrado ningún fallo fehaciente en el vestuario masculino, pero el vestuario femenino está especialmente mimado. O sea, no, sobre todo el de ella, claro, el de la protagonista, vamos, la novia, como la queramos llamar, la prometida de Frankenstein. Es absolutamente delicado. O sea, hemos visto fugazmente, porque además la pantalla se ve regular. Sí, Hemos visto fugazmente ¿Hay mejor? en un momento dado, muy al principio, la primera aparición de la prometida, que además es una magnífica actriz, es una actriz muy contenida, que trabaja muy bien, supongo que estará bien dirigida, efectivamente, pero con un vestido precioso, o sea, verdaderamente es una cosa espectacular. Seguramente es el típico vestido que no sé, porque en un ojo no se puede poner nunca, porque en cuanto ponga el culo en una silla se le queda hecho una mierda, porque la caída que tiene en los materiales de la época, que seguramente son sedas y brocados y puntillas y encajes, pero es absolutamente espectacular, o sea, llama la atención. Yo no insisto que no soy ningún experto, insisto porque es que aquí también en la escena esta en que el cine imita el cuadro, lo mismo, son unas sedas, unas gasas perfectamente bien colocadas, Sí. para que den una impresión de una impresión de desolación muy buena, o sea, muy buena, muy resultona como imagen. Yo este cuadro de Henry Fuseli no lo conocía y voy a mirar más cuadros de él porque la verdad es que mola mucho. Sí, Está bueno, guay. es un cuadro bastante excepcional, ¿eh? Esto no creo que toda la obra de él ni muchísimo menos sea así, pero este cuadro es muy llamativo porque a fin de cuentas estamos a finales del siglo XVIII, que es una época además con una muchísima delicadeza en el arte. Es la época de Watteau, es la época de los pintores franceses, especialmente italianos, son muchísimo más delicados de lo que podamos haber encontrado antes y después. No es realismo ni muchísimo menos. Esto es un prerromanticismo muy curioso, y este cuadro es famoso por el contraste que supone. Yo no he visto muchos cuadros de la época. Puede estar cercano de alguna manera con Goya, pero es un poco anterior a los cuadros negros de Goya. Sí, pinturas negras, sí. Pues, ¿quieres decir algo, Luis, de esto de Fuseli o pasamos a otro tema? Sí, no. Es que como has estado fuera. He estado fuera, claro, porque he ido a documentarme. Digo, a ver si tenemos ya los fusilis He hechos. ido a mirar todos los cuadros de Fuseli que tenía. Tenía la salsa verde para los fusilis al fuego y digo, voy a verla. Es un cuadro muy inquietante que encaja perfectamente en lo que se pretende con Frankenstein. Sí. Pero Está claro, guay, sí. la escena es mucho más inquietante todavía, porque encima es en blanco y negro. Hay unos rosas y unos rojos que suavizan un poco el terror, ¿no? En la escena de la película es tremenda, son unos claroscuros violentísimos,
Son unos claroscuros violentísimos, con un vestido blanco de la mujer, igual que en el cuadro, que contrasta con los negros de todo alrededor. Realmente es una escena muy trabajada en cine y en pintura. Además no había caído, pero ahora que hablabas de los vestidos, si te das cuenta, tanto el del cuadro de Fuseli como el que lleva la protagonista son bastante similares. Igual tomaron de ahí. Son gasas, sí. Igual tomaron, igual James Whale tomó de ahí la idea para. Hay un escote atrevido Sí. para la época, tanto para. Bueno, no es un desnudo, evidentemente no quiere ser un desnudo, pero en fin, es una cosa valiente en una película, yo creo, para el año 31. Claro que sí, tío. ¿Y el caballo detrás qué pinta? No, todo eso está muy bien, pero el caballo ese asomado allí que está descojonado, además está el tío partido. Fíjate, yo ¿Y del caballo ni me acordaba. El incubo sí me acuerdo perfectamente porque a mí me da mucho miedo. La primera vez que vi el cuadro dije, hostias, ¿qué es eso? Pero el caballo, pues sí, está ahí, da mucho miedo también. Parece que le va a morder el burro. Está descojonado, el tío está partido, ¿eh? Sí. Sí, no se toma nada en serio el incubo ese. Es un cuadro muy curioso. ¿Qué te meto? A mí me gustaría. El tamaño, sabemos, de ese cuadro parece pequeño. Parece pequeño. No lo miré. Pequeño es grande. Mira las gasas. Bueno, acordaos de las gasas de la novia. Ahí lleva el traje de novia, que sí. también son muy espectaculares. Mira, justo ahora esta escena en la que entra, sí. Pues estamos acabando, ya llevamos 1 hora de programa, así que si queréis hacemos un poco de conclusiones, de final, y nos despedimos con ello. Conclusions. Mucho francés veo aquí. Concluimos conclusions. La verdad es que Conclusions. creo que queda mucho por hablar de la película. Porque sí, es inagotable. no hemos hablado nada del expresionismo alemán y todas estas cosas, pero es que creo que como es todo el mundo habla de ello, ¿para qué repetir lo que ya todo el mundo ha dicho? ¿No? Ni de encuadre, ni de iluminación, ni de movimiento de cámara, bueno, algo hemos dicho. Nada, ni de puesta en escena, no hemos hablado de nada. Hemos divagado. Sí. Bueno, pero alegremente. Hemos divagado alegremente. Tampoco pretendemos hacer un estudio de la película de 8 días. No, es hablar de algo que nos gusta. Y porque además, si lo que podéis hacer un estudio técnico de la película de 8 días, avisadme para no venir. Mirad el vestuario. Bueno, quiero recordar otra vez el vestuario femenino en concreto. Que es muy original. Es que no, o sea, eso está muy cuidado. Eso no es una casualidad. No les han puesto cualquier cosa. Mira la escena en la que el padre entra el día de la boda con la niña. Que está muy bien el padre. Es que es flipante esta escena. O sea, la cara de despiste del padre. Que yo me preguntaba cómo sabía que había sido el monstruo, el asesino. Sí, pero el dolor absoluto es de cualquier padre ahora mismo de Garza. Como lo sabe todo el pueblo, tío. Lo sabe todo el pueblo. Todos los que están allí ya lo saben. Es impresionante. La niña ha perdido una media. O sea, está perfectamente cuidado el detalle. Y es que cómo la lleva, o sea, es desgarrador. Sí lo es. Y además estos me encantan. En plena fiesta. Claro, es que además, es eso. O sea, vemos a los de atrás de fiesta y pasa por ahí con la niña colgando. Todas estas escenas magníficas. Es que es increíble. Sí. Insisto en el vestuario. ¿Cómo está rodado? Insisto en el vestuario aquí de las clases populares, digamos. Tú al vestuario. No, pero de verdad, pero fijaros, si es que vale la pena. Y la policía con el desplumarajo en la cabeza, cuando coño que llevan ahí, no sabes si es una rama de. Eso es el uniforme de los italianos, no me acuerdo cómo se llamaban, los carabinieri italianos de la época de Mussolini llevan ese sombrero, con plumero. Bueno, la película acaba. Lo llevaban, les gustaba en la época, lo de plumero. Sí. La película acaba en el molino donde está todo lo que tiene montado Henry von Frankenstein. Y en teoría se quema aquello y el monstruo muere allí. ¿Qué pasa? En teoría se quema, que casi se quemaron todos, además. Sí. Casi se me queman todos. Lo que quiero decir es que hay una segunda parte que es la novia de Frankenstein y bueno, ahí se cuenta que igual no se quemó el monstruo, porque si no, no habría continuación, ¿no? Pero bueno, en la película, si no hubiese una segunda parte, acababa ahí. O sea, el monstruo fallecía en ese incendio. Así que me sobra la coda final. Ya. La coda final de la parejita. Ay, Cari. Pues esa me sobra. Sí, puede ser. Esa me sobra, pero bueno. Así que nada. Hablando de vestuario, ¿estos pantalones te los pondrías, compañero? Esos son los pantalones de golf, pero absolutamente son de exagerados, montar. ¿no? Son como de montar a caballo. Son de montar a caballo. Botas, claro. El son de montar a caballo. Se ciñe mucho más abajo, sí. Sí. Tienes razón. Bueno, pues yo me quedo diciendo qué manera ridículos. más rara para jugar golf. Claro, es que no es golf, es polo en todo caso. Sería un pantalón de polo a lo mejor. Sí. Yo creo que ha llegado el momento de hacer conclusiones finales. ¿Qué os ha parecido la película? Recuperarla. A mí me ha parecido magnífica.
¿La recomiendas? Sí, totalmente, vamos. Yo me lo he pasado muy bien. Pero es que además, insisto, que vosotros a lo mejor pensáis que si yo soy un ignorante que solo he visto una versión, es que yo estoy casi convencido que es la que vi, y además me acuerdo de ella cuando vamos, escena por escena. Puedo equivocarme. Lo que pasa es que la película completa no la hemos visto hasta bien entre los 90 en España, porque se ha estado... los primeros pases y las primeras ediciones en VHS que se hacen aquí son con los cortes del año 37, con lo cual venía mutilada, ¿no? O sea, tiene que ser... ¿Mutilada por Hitler? Mutilada por la Universal y mutilada por Franquito. Venía mutilada la peli. Venía con menos de 71 minutos, que es lo que tiene esta, que solamente le falta prácticamente lo que cortó Universal. Pero así completa la hemos visto hace unos años, no existía. Yo no digo que... No existía copia. Mira, las pelis de Frankenstein desaparecieron porque Universal necesitaba sitio para meter negativos nuevos y entonces las pelis se tiraban. El archivero guardó una copia en su casa que apareció bien a final de los 80, apareció, y a partir de ahí se han tirado copias nuevas, se ha restaurado metraje y se ha hecho todo esto, pero hasta entonces simplemente es que no había. Sí, yo no decía que hubiera visto esta película entera, estoy diciendo que las escenas que yo recuerdo de la película estaban todas aquí. Puede haber muchas escenas de aquí que yo no haya visto, claro, pero las escenas que yo sí vi, las recordaba, las he visto cuando me han saltado a la vista. Decía, esto yo lo he visto, esto yo lo he visto, esto yo lo he visto. Puede no ser absolutamente todo, claro, por supuesto. Pues por mi parte, decir que creo que hemos acertado en elegir este ciclo de la Universal y recuperar esta película, porque El fantasma de la ópera, Drácula, las dos versiones, el Dr. Frankenstein, y de momento no hay ninguna que diga, uff, qué rollazo. O sea, las estamos recuperando, las estoy reviendo, estoy volviendo a disfrutar de ellas, y este rato que pasamos hablando de estas películas, creo que se nota que nos gustan, ¿no? O sea, que no es una pose, que esto realmente son películas que nos interesan. Sí, y además, como suponíamos desde el primer momento, tenemos distintos puntos de vista, no desde puntos de vista contrarios, sino que miramos desde un punto de vista determinado. Sí. El mío no es el vuestro, o no es el de Luis, y el de Luis a lo mejor seguramente no es el tuyo tampoco. Efectivamente. Y eso es lo positivo. Eso es lo positivo de este programa. Sí, esta variedad. Si todos pensásemos lo mismo, ¿qué sentido tendría hablar? Nos aburriríamos mucho. Claro. Así que la siguiente que toca creo que es La momia, si no me equivoco. Sí. Y... La momia, yo ya, como ya sé ver películas, podemos hacerlo mucho antes de que el tiempo largo que hemos tardado entre Drácula y esta. Bueno, no pasa nada, si esto va así. Qué bonito, tío. Es que tú fíjate. Bueno, no hemos hablado de eso. Bonito. Los escenarios, que he dicho algo al principio, pero... Sí, y además hay una cosa muy graciosa. Cuando se separan para ver a... Cuando se separan para buscar al monstruo que ha desaparecido y que ya creen o saber que es un asesino, dicen, tú al bosque, tú a la montaña, sí, y tú al lago. Y es que luego salen los tres escenarios muy claramente definidos. Es muy simpático, es una cosa muy ingenua, ¿no? Pero luego aparecen el bosque, el lago y la montaña. Claro. Lo que quería decir de los escenarios es que, bueno, lo he dicho al principio, ¿no? Que es todo como muy teatral, podría estar en un escenario esto y ser rodado en un escenario, porque canta por soleares, que no es un escenario natural. Sí, son grabados de Doré, pero que, en blanco y negro. Pero que no me hace ningún daño. O sea, es que de hecho me gusta verlo. Sí. O sea, esto además, estaba viéndolo y me recordaba al Macbeth de Orson Welles, que eran casi sombras chinas lo que hacen en esa película, y era así. O sea, es que lo prioritario en esa película, como aquí, no es que parezca real, es que te transmita lo que James Whale quería transmitir. Entonces, muchas veces la gente hace de menos o se ríe de algunos detalles de películas de, fíjate esto que falso se ve. Ya, pero es que a lo mejor está hecho así por algo. Sepárate un poco de lo que sería hiperrealista, de lo que es algo que es tangible para ti, y decir, vale, esto está hecho así para evocarme algo, punto. ¿Te lo evoca o no te lo evoca? Ahí es donde sí que puedes decir, ¿me funciona o no me funciona? Pero no porque parezca esto o parezca lo otro. Si consigue con ese efecto la sensación que el director quería, es válido. Es como yo lo veo. Claro, tío, no hace falta CGI. Claro, ninguno. No hace falta. Es un... entonces es muy bueno. Ese decorado mínimo tiene nada. Sí. Es un clavado. Tiene una cosita, tiene un cachín en el que resuelve todo. Es un claro oscuro, vamos. Es que además está bien hecho. Y mira que
qué sombras duras, cómo funcionan. O sea, aquí hablamos de lo que decíamos antes, ¿no? De la iluminación alemana y todo esto. Es que tú fíjate cómo funciona como un tiro. Claro. O sea, esto es brutal. Claro, es extremo, brutalmente extremo. Esto no lo volvería a hacer nunca más el director de fotografía. Nunca más te vuelves a ver un rodaje así. No sé, me imagino que Weil tuvo mucho que ver. Él venía muy influido por el cine alemán y le dirigió la mano muchas veces porque... de hecho, no volvieron a rodar juntos. Ese director de fotografía ha rodado con Ford muchas veces y no volvieron a trabajar juntos porque no se debieron de entender muy bien, la verdad. Pero es brutal, la fotografía es brutal. La fotografía es brutal. Las sombras, cómo aprovecha las sombras, tío. Esa mazmorra con las sombras de la reja en el techo es una mierda de encuadre. No hay nada a los lados, pero es simplemente esa sombra de la reja arriba. Dice, ¡guas! Hostia, qué opresión, ¿no? Es total. Está muy bien trabajado. Y todas estas escenas donde Boris Karloff se destrozó la espalda cargando a Colin. Y otra vez. Así que, bueno, es que igual podríamos acabar el programa y seguir hablando de la película. Posible. Podría ser. Este final es fastuoso. Es increíble, sí. ¿Cómo está hecho esto? Es que estamos viéndola y estamos ya por volver a verla. Bueno, pues nos vamos a despedir y lo dejamos aquí, que yo creo que ya está bien. Ya hemos dado una turra de 1 hora sobre la película y yo creo que es más que suficiente. Luis Sebastián, F de Zaragoza, en El Morillo han estado aquí intentando amenizar esta horita en la que hemos hablado sobre Doctor Frankenstein del año 31, ese James Whale, Boris Karloff, toda esta gente que estaba aquí. Bueno, no hemos repasado el Von Sloan, Dewey Fry, todos estos actores que también estaban en Drácula, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que la gente recupere la película, que la vea y tomar distancia. A esto me refiero. Es una película del año 31, tiene carencias narrativas y carencias visuales, pero no las tiene porque no esté bien hecha la película, sino porque son cosas que se superaron con los años. Hay cosas que ahora se hacen diferente y se ven, eso ya según quién, mejor o peor. La valoración de mejor o peor yo ahí no entro, pero funciona como un tiro la película, está muy bien. Técnicamente lo que se podía hacer en aquella época se hizo todo y funciona. Entonces, que la gente la vea disfrutando y poniéndola en su época y en su tiempo, que es como creo que hay que ver las películas. Igual que cuando tú ves una película de los años 70 y te parece démodé, los personajes son machistas, no sé qué, este tipo de cosas, tienes que saber que se rodó en esa época y la sociedad en la que es y no puedes luchar contra ello. Pues aquí pasa un poco eso también. Cada cosa en su sitio. Y si la película es del año 31, míratela pensando cómo era el público del año 31. Y aquí lo dejo. Si Gritamos viva la República. Es cierto, eso es lo más complicado, ponerte en el 31 y verla con las limitaciones técnicas que había entonces, con las posibilidades cortitas que se tenían tanto en iluminación como en rodaje, como en todo. Quitarte de todo el cine que has visto y quedarte ahí, claro, ¿no? Claro. Entonces cuando aprecias que es una película brillante, muy bien resuelta. Pero es que además el público del año 31 tampoco era el público de ahora. Quiero decir, ellos habían visto muy poco cine porque había habido anteriormente relativamente poco cine y menos todavía en España. Mira, que esto tenía que ser una cosa muy espectacular para el público general. Sí, claro. Pero como la llegada del tren de Lumière, o sea, que la gente se apartaba de la pantalla. Hay que pensar en eso, en que nunca antes se había visto algo así. Entonces, claro, pensaban que de verdad venía un tren. Y no era porque fuesen ingenuos, es que no se había visto nunca. Entonces, si no tienes esa referencia, ¿por qué vas a pensar que no viene el tren? Entonces, no se trata de que fuesen imbéciles, no es esa la idea. Claro, tío, es la reacción. No lo has visto. Bueno, los perros también, y los gatos, tío. Sí. El gato, si se queda mirando a la pantalla, hay otro bicho, no sé qué, lo busca por detrás. Sí, claro. Y se va. Joder, hostia, ¿dónde está? Claro, pues claro. El público era así, era exactamente igual que el gato y que el perrete. Nosotros luego, ya no, pero ellos sí. Y luego las antípodas de todo esto que estamos diciendo, está, por ejemplo, cosas como en el año 68 se hace Odisea 2001, estamos en 2026 y no se ha superado técnicamente eso. O sea, hay películas de ciencia ficción que similares, todo lo que tú quieras, Interstellar, tal, La Llegada, me da igual, la que quieras poner. Y técnicamente nadie ha conseguido superar lo que se ve en esa película. O sea, quiero decir que muchas veces, incluso fuera de su tiempo, hay películas avanzadas y estamos en 2026 y nada ha superado eso del año 68. Pasan en un lado y en lo contrario, o sea, las antípodas, están unos y otros. Lo que ponerte en la mente del público de la época, y luego están cosas como eso que son raras avis también, no es lo habitual. Pero pasa muchas veces con la película, se adelanta su tiempo. Así que
con esto... Estamos en una época muy tristona del cine, tío. Toda la iluminación es igual, narrativamente se parecen todas. Bueno, efectivamente, época de plataforma. En 2001 no había CGI ni gilipollas de esas. Había que hacerlo todo con precisión de joyería para que aquello funcionara, y funciona, y sigue funcionando. Lo importante es que narrativamente tenías solidez para contar. Sí. Entonces, no ahora estamos enfundados en la técnica maravillosa en la que, uy, qué bien, fíjate lo que ha salido, joder, una mierda, ¿no? Pues claro, ya no cuentan, ya solamente esparramos en la pantalla para que te quedes abducido por aquello. Lástima, estamos en una época de cine bastante triste, las cosas como son. Yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, sí que es verdad. O sea, a mí me gusta el cine clásico más que el actual. O sea, de hecho, las 3 películas que tienes ahora mismo delante que he traído hoy para ambientar el lugar, creo que hablan por sí solas. Pero, aunque prefiero el cine clásico, sí que encuentro películas actuales que me gustan. Y es verdad que cuesta, es difícil, porque además con tanta oferta, tantas plataformas, es difícil, tienes que escarbar mucho y encontrar algo interesante. Pero cosas hay. También es cierto que muchas veces me pongo películas clásicas antes que cualquiera del 2026 o 2025. Y eso creo que también dice algo. O sea, si prefiero volver a rever o ver películas clásicas que no he conocido todavía, que no he visto, a intentar ver algo nuevo, igual estamos hablando de que no me convence tanto en lo actual, ¿no? Sí, es jodido encontrar una buena peli. Y te encuentras con las grandes superproducciones, y mira que me parece maravilloso porque precisamente es uno de los defensores de toda la cinematografía clásica, y también se niega a utilizar gratuitamente efectos digitales, ¿no? Pero ese Frankenstein, joder, me ha aburrido soberanamente, y me parece que no se sujeta, que se le ha ido la mano, precisamente hablando de Frankenstein, ¿no? Y es una pena, ¿eh? Porque Del Toro mola. Pena. Del Toro mola, hace cosas fantásticas, y cinematográficamente tiene fuerza, es poderoso, pero narrativamente lo siento, pero hemos patinado. Quiero decir que esa es una de las grandes pelis que se han hecho últimamente, y sin embargo tampoco, no sé, yo es que me cuesta mucho ver algo que me guste últimamente. Acabo valorando esas pequeñas peliculitas de cine español que son peliculillas dando por casa porque no tienen más que eso, más que una gana de contar algo. Y si me lo cuentas, pues me doy por satisfecho, porque tampoco pides mucho más, porque el cine moderno de verdad... Tío, ¿por qué están iluminados igual? ¿Pero qué pasa con la iluminación? Ya no quedan directores de fotografía, han muerto todos, y lo hace... Aguirre Sarobe no está. Joder, claro, ¿qué pasa? Cuando vi que Aguirre Sarobe estaba en Luna Nueva, en la segunda de Crepúsculo, dije, ¿qué hace este hombre aquí? O sea, y además se nota que de la primera a la segunda hay un salto de calidad brutal. Sí, pero joder. yo digo, ¿por qué ese hombre está haciendo Crepúsculo? O sea, que puede hacer la película que le dé la gana, porque el tío es una máquina. Claro. Pero no entendía por qué estaba en ese producto, cuando es mucho mejor que eso. Pero bueno, tenían muy buen catering. Sí, eso tenían sí. muy buen catering y sí, por no guisar. Bueno, no vamos a arrollar más, que yo creo que ya está bien, llevamos hora y cuarto. Resumen, ¿nos ha gustado? Sí, a mí sí, hasta luego. mucho. Y sí, muy bonita, pero no tiene colores, ¿no? No, es que esto es como los cuadernillos de los niños pequeños. Tú le pones el color, tú lo pintas. Mira, el interrogante de este tío. Bueno, pues nos vamos con el monstruo. No sabemos todavía. El único. Suena eso, por eso lo preguntaba. El único tema de la película, os dejamos con él, que además está guay, a mí me gusta. Así que nada, hasta la semana que viene. Adiós, chicos. Adiós, buenas. La semana que viene ya no toca peli, porque todavía tenemos que ver la siguiente, pero sí. Volveremos con nuestras tonterías habituales. Exactamente, no quería decirlo yo tan crudo, pero sí, eso es. Bueno, Fede, hasta la semana que viene también. Hasta la semana que viene a todos. Sé felices y comer torrijas, caramba. Lo mejor de la Semana Santa.